Bueno, en nombre de Lomata Cultural, iniciamos un nuevo ciclo. Inauguramos este ciclo de hitos de la Guerra Fría, que pasaron muchos acontecimientos durante la Guerra Fría. Piensen ustedes que la Guerra Fría parte el año 1945 y termina con la caída del muro en 1989. Pero hoy día, específicamente, vamos a hablar de divisiones en Europa. La división de Alemania al final de la guerra y la división de Berlín, porque en ese mapa que ustedes están viendo tenemos distintos colores en que se ve las tropas, la posesión de los distintos triunfadores, los aliados y también la Unión Soviética, que triunfó sobre Hitler posicionando militarmente distintos territorios en lo que todavía hablamos de una Alemania. Tenemos la zona británica arriba, la zona norteamericana, que está en naranja, la zona francesa de De Gaulle en azul y la zona roja. Esa zona roja es la zona de las tropas soviéticas que comenzaron a entrar en Berlín desde enero de 1945. Pero si ustedes se fijan, en esa zona roja que representa la Unión Soviética, hay un punto, hay un lunar blanco. Esa es la ciudad de Berlín. Y esa ciudad va a quedar dividida al comienzo, igual en 4 partes, tal como quedó dividida Alemania. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la historia de las divisiones en Europa, es la división de Alemania y es la división también de la ciudad de Berlín antes de la construcción del muro. Berlín quedó ocupada por las fuerzas militares de los 4 países triunfadores. Y se inicia este periodo que llamamos Guerra Fría. La Guerra Fría es el enfrentamiento ideológico, territorial, comercial, político, entre 2 bandos que triunfaron en la guerra. Aquí Alemania ya perdió y son los 4 triunfadores que entre ellos se van a romper la unificación. Porque terminando la guerra van a surgir 2 grandes bloques. El bloque comunista, dirigido por la Unión Soviética, con Stalin a la cabeza, y el bloque anticomunista, dirigido por Estados Unidos. Pero esa pelea en Europa, en Alemania, se va a dar entre las potencias vencedoras y los territorios ocupados por los rusos, por los soviéticos. Cuando ya estamos entrando en el año 45, vamos a comenzar a ver una serie de conferencias destinadas a cómo va a ser el reparto de las tierras, de los territorios en Europa, pero también qué es lo que está pasando en el Asia, que la guerra no termina. La guerra en Europa va a terminar en mayo de 1945. La guerra en el Pacífico, la guerra con Japón, va a terminar en agosto de 1945. Entonces la guerra en Europa ha terminado. Ya estos territorios de Alemania están ocupados por esas fuerzas militares. Y tenemos que desde fines de julio al 2 de agosto se va a ver una reunión, una conferencia entre los ganadores, los triunfadores de la guerra en Potsdam. Potsdam, ustedes saben que es una ciudad que está muy cerca de Berlín, que en un momento fue capital de la dinastía de los Hohenzollern, donde hay un gran palacio, que es el Palacio de Sanssouci, copia de Versalles, una guarnición militar, catedral, etc. Es una ciudad realmente bonita. Ahí se reunieron los grandes, pero también nosotros para analizar este concepto post-Segunda Guerra Mundial no podemos dejar afuera el momento que la ideología marxista-leninista llegó al poder en la Unión Soviética. Y eso fue a partir de 1917. Estamos en 1945, donde ya es una realidad, donde ya se ha tratado de expandir
la ideología soviética en un periodo en Europa después de la Primera Guerra que llamamos el terror rojo. Aquí está Stalin al final de la guerra gobernando, siendo, ¿no es cierto?, uno de los jerarcas más importantes de la Segunda Guerra Mundial y del periodo de la Guerra Fría. La Unión Soviética, cuando llega el marxismo al poder, se va a constituir en una unión, en un grupo de 15 repúblicas. Y esas 15 repúblicas son los que le van a dar el nombre a Unión Soviética. Están Rusia, las repúblicas bálticas, Letonia, Lituania, Estonia, las repúblicas europeas, Ucrania, Moldavia, Bielorrusia, las repúblicas caucásicas, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, y las repúblicas musulmanas del Asia Central, todas aquellas que terminan con tan, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán, Tayikistán, Kazajstán, todo eso, si unimos todos esos nombres, van a llegar a conformar 15 repúblicas. Pero avancemos al año 39. Obviamente que el nacionalsocialismo de Hitler, los nazis, son una ideología principalmente nacionalista, anticomunista y expansionista. Pero el año 39, en agosto del 39, autoridades de la Unión Soviética con Alemania se van a unir. Y se van a unir porque las ambiciones de Hitler es lograr todo lo que está relacionado con Occidente primero y después el espacio vital. Esto que ha escrito en su libro Mi lucha. ¿Y qué es el espacio vital? La conquista de la Unión Soviética, de los territorios del este. Pero para poder conquistar el este, tiene que tener primero asegurada la retaguardia, la espalda, y rápidamente conquistar los territorios del oeste, y por eso por conveniencia firman este pacto en agosto del año 39 que se llama el Pacto Ribbentrop-Molotov. Un pacto entre los primeros ministros de ambos países en que se sabe que es un matrimonio por conveniencia. Se sabe que es una unión que no va a poder persistir en el tiempo. Pareciera ser que Hitler lo tiene mucho más claro que Stalin. Lo voy a ocupar y después voy a invadir Rusia. Comienza la guerra con la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939, cuando a través de este pacto se ofrece la partición de Polonia. Alemania invade la parte occidental de Polonia y Rusia invade la parte oriental de Polonia. Ese es el inicio de la guerra. Entonces Hitler siente protección en su espalda, en su retaguardia, y emprende un avance demasiado rápido y arrollador sobre Europa occidental. Ya va a ocupar, va a traspasar la neutralidad de los Países Bajos, de Holanda, de Bélgica, va a llegar a Francia, mediados del año 40. Francia está dividida en dos partes, la Francia que es la Francia ocupada, colaboracionista total, y después tenemos la Francia libre, un tercio de Francia, lo que llamamos la Francia de Vichy. Y frente a este avance tan rápido que siente una posesión fuerte sobre los territorios de Europa Occidental, va a llegar el momento que va a empezar a querer romper el pacto Ribbentrop-Molotov. Eso va a ser junio, 22 de junio de 1941, con la operación que se llama la Operación Barbarroja, en que las tropas nazis se van a ir contra la Unión Soviética, rompiendo este pacto que se sabía que era, ¿no es cierto?, por un tiempo, porque de esa manera lo visualizaba la política internacional, y empieza a entrar en la Unión Soviética a cumplir lo que él ha escrito en el libro Mi lucha, la conquista
del espacio vital para la raza aria. 3 son las direcciones en que los ejércitos alemanes entran sobre la Unión Soviética. Por el norte hacia la ciudad de San Petersburgo, por el centro hacia la ciudad de Moscú y abajo en el sur, entrando a través de Ucrania, la ocupación de Ucrania, hacia la riqueza petrolera y de gas que tiene Rusia en ese momento. Las 2 ciudades importantes del norte y del centro, la ciudad de San Petersburgo, la ciudad de Moscú, no cayeron absolutamente en manos de los alemanes, pero sí hay destrucción, especialmente, por ejemplo, en el Palacio de Catalina la Grande, Tsarskoye Selo, la destrucción de una gran sala, llamada la Sala de Ámbar, donde ahí se pierde el rastro del ámbar, que recién en el año 2003 se va a volver a reconstruir esta sala de ámbar con ámbar y plata entregada por Alemania. Entonces ya tenemos las fechas donde van entrando estos ejércitos contra Alemania en la capital. En la ciudad de Berlín, los primeros que llegaron hacia Berlín fueron los soviéticos. Y eso fue enero de 1945, donde todavía no hay una rendición de Alemania. Pero fueron entrando y junto con la entrada de los representantes de la Unión Soviética, eso fue en enero, se va a llamar a una conferencia, a una asamblea, a una reunión en Yalta. Yalta, ustedes saben que es un territorio de la Unión Soviética que pertenecía a Ucrania. Yalta es la península de Crimea. Ahí está Yalta, ahí está uno de los palacios más importantes de los jerarcas rusos. En esta conferencia de Yalta ya es inevitable el fin de Alemania. Ya empiezan los 3 grandes a reunirse. Nosotros tenemos a Churchill, Truman y Stalin. Para algunos historiadores, la Guerra Fría partió acá, cuando Stalin se pone tremendamente intransigente en las condiciones de si acaso cayera definitivamente los territorios nazis en poder de los aliados. Churchill desconfiaba absolutamente de Stalin y en ese caso Roosevelt todavía que estaba era muy ingenuo. Roosevelt quería cristianizar a Stalin. Es como creer en el viejo pascuero, pero eso era lo que había. Y ya avanzamos hasta el momento que las tropas aliadas también entran en Berlín. Es el minuto que Hitler se ve ya cercado por tropas soviéticas, por tropas aliadas, y no es ninguna novedad. Hitler se quita la vida en un búnker con su amiga, su compañera Eva Braun. Y ahí ya comienza, ¿no es cierto?, una rendición de Alemania. La fecha del fin de Hitler es el 30 de abril del año 45. La rendición de Alemania es el 7 de mayo, en la fecha conmemorativa que se celebra la victoria de los aliados sobre, ¿no es cierto?, el mundo nazi. Ahí se entrega ya a Alemania, reconoce la paz. Entonces termina la guerra en Europa. No hay un tratado de paz definitivo porque ya a esas alturas la ideología de los triunfadores es distinta. La ideología de los comunistas de la Unión Soviética no tiene nada que ver con el proyecto ideológico, económico, político de los aliados. Son 2 mundos que va a costar mucho que, aunque hayan triunfado, se pongan de acuerdo. Pero la guerra en el Pacífico no termina. Sigue Japón peleando con Estados Unidos, con levantamientos de los territorios que Japón ha ocupado, y se convoca a una reunión, que es la reunión
de Potsdam, y en esa reunión de Potsdam, como yo les decía al comienzo, es ver cómo terminar la guerra en el Asia, cómo terminar la guerra en el Océano Pacífico, porque hay rumores. ¿Y cuáles son los rumores? Que ya desde mayo hay una desaveniencia ideológica entre el mundo soviético y el mundo de los aliados. Por lo tanto, podría entrar la Unión Soviética a apoyar a Japón. Y por otro lado, hay también rumores de una cantidad de miles de combatientes civiles que Japón los tiene a punto de entrar en la guerra. Esa conferencia partió a mediados de julio, 17 de julio, en Potsdam, y va a terminar el 2 de agosto. Y en esa conferencia le mandan un ultimátum a Japón. Tiene que rendirse. El cambio de la política naval norteamericana de ir derrotando y tomándose islas y ciudades japonesas partió el 43. En el 40, que entró Japón en la guerra, tuvo un avance también arrollador. Pero por otro lado, a partir de la batalla de Midway, la cosa cambia y pasa a ser el punto de inflexión, y de ahí en adelante los norteamericanos van teniendo un avance muy fuerte. ¿Qué impedía de que Japón se rindiera? El comité de guerra estaba dividido. A la autoridad máxima, que era el emperador, no lo mantenían informado de lo que estaba pasando. Ese ultimátum que mandan las fuerzas aliadas sobre Japón el día 26 de julio no se contesta, no hay una respuesta. Por lo tanto, frente a eso es el uso de la bomba atómica. 6 y 9, ¿no es cierto?, de agosto se lanza la bomba atómica, que hasta el día de hoy la gran pregunta de la historia es: ¿era necesario para Truman romper la agonía de la guerra? Pero la semana pasada, quienes estuvieron aquí conmigo hablando un poquitito de Japón, comentamos sobre esta bomba. Pero en ese momento ya va a ceder Japón. La autoridad imperial Hirohito sale comunicando la rendición el 15 de agosto del año 45. Se va a firmar la paz, la rendición, etc. Pero el mundo se divide. Y de ahí surge lo que nosotros llamamos un mundo bipolar. Dos grandes polos divididos en todos los aspectos, en el aspecto ideológico, económico, político, comunicacional, etc. Un polo lo dirige el mundo soviético y el otro polo lo dirige Estados Unidos. Los sistemas de libertad, liberalismo económico, democracia, están concentrados en el pensamiento de Estados Unidos. Y los sistemas más autoritarios, más marxistas, están concentrados en el pensamiento de la Unión Soviética. Y ese es el símbolo de la Guerra Fría. Dos polos. Nadie está indiferente. Quien está con la Unión Soviética es contra Estados Unidos. Y quien está con Estados Unidos es contrario a la Unión Soviética. ¿Y qué pasa con Alemania? Alemania sigue ocupada por estas tropas que entraron a partir de mayo del año 45, exigiendo la rendición el 7 de mayo. Entonces hay ejércitos de ocupación creando 4 zonas. Una zona soviética, que es la roja, una zona británica, que es la verde, una zona naranja, que son los norteamericanos, y una zona azul, que son los franceses. Pero el gran problema es que dentro de la zona roja, como un lunar, va a estar la ciudad de Berlín. Y así como Alemania está dividido en 4, Berlín también, como ciudad capital, está dividida en 4. En una zona soviética al este y estas otras
3 zonas europeas que significan que mantienen el control político, la dirección militar, etc. Y en ese momento, el mundo vinculado al anticomunismo se empieza a dar cuenta de cuáles son las intenciones de la Unión Soviética, de Hitler. Porque Hitler ayuda a la expulsión de los nazis de los países que habían sido en Europa del Este ocupados por los nazis. Hungría, Polonia, Bulgaria, Checoslovaquia, Rumania, etc. Y entonces, una vez que se expulsan a los nazis, se expulsan con tropas soviéticas y los soviéticos no se van. Y ese es el momento que se va a comenzar a armar en Europa lo que nosotros llamamos el Imperio Soviético. Una cosa es la Unión Soviética y otra cosa es el Imperio Soviético, que es la unión de la Unión Soviética con todos los países del Este bajo la órbita soviética. ¿Quién se ha dado cuenta? ¿Quién no le ha creído nunca? ¿Quién ha desconfiado siempre de Stalin? Winston Churchill. A las alturas del año 46, Churchill ya no es primer ministro y es convidado a muchas partes a dar conferencias. Y va a Estados Unidos, invitado por el gobierno norteamericano, y da una conferencia en Fulton, en Estados Unidos, en el 46. Y es la primera vez que habla del concepto de cortina de hierro. Y dice, desde Stettin en el Báltico hasta Trieste en el Adriático, ha caído un telón de acero, una cortina de hierro. ¿Qué es lo que es una cortina de hierro? Es la imposibilidad de traspasarla. Una cortina de acero es muy difícil pasarla. Entonces, gráficamente ocupa ese término para poder describir qué pasa en este mundo que está más allá de esta cortina de hierro. Ahí está el mundo del Imperio Soviético absolutamente unido. Entonces aquí vienen las dos grandes políticas de la Guerra Fría. La política norteamericana es la contención y la política soviética es la expansión. Frente a la expansión soviética, Estados Unidos se compromete por cualquier medio posible a contener el avance del comunismo. Eso entonces es esta doctrina Truman enunciada en 1947 de que Estados Unidos toma un papel gravitante en todo lo que es la Guerra Fría. Pero ¿cómo tú detienes el comunismo? El comunismo es propicio a que llegue en países donde económicamente son muy atrasados, no han pasado por la industrialización, son países que viven, ¿no es cierto?, vinculados al campesinado. Los países industrializados generalmente no tenemos en la historia que haya entrado la doctrina marxista. Por lo tanto, aquí se da a conocer un plan de recuperación económica de aquellos países que han quedado destruidos por la guerra y que frente a la política de contención del comunismo, el secretario de Estado norteamericano George Marshall anuncia este plan Marshall, un plan de recuperación económica en los países afectados por la guerra, pero que tengan sistemas democráticos. Aquellos países, por ejemplo, que no tienen gobiernos democráticos, esos países no van a tener acceso al plan Marshall. Y de aquí viene esta recuperación económica, de donde más nosotros vamos a notar ese cambio, va a ser en estas dos partes de Alemania, porque la Alemania occidental se va a ver, ¿no es cierto?, favorecida por todo lo que es la plata del plan Marshall, y la Alemania democrática, que es la Alemania del Este, no va a tener acceso. Cuando a uno le hablan de una guerra, sí, una guerra. Vemos a veces destrucciones de guerra, pero cualquier guerra es un drama.
Cualquier guerra es dolor, cualquier guerra es destrucción. La estamos viendo en las noticias prácticamente todos los días. Estamos lejos, pero igual no podemos y no debemos perder esa capacidad de asombro que debiéramos tener para empatizar con el dolor que produce una guerra. Entonces, frente a esa destrucción, frente al plan Marshall, los ingleses y los americanos deciden unirse y entregar sus dos partes a los alemanes occidentales. Se llama la bizona, dos zonas unidas, administrado por los alemanes frente a, ¿no es cierto?, la zona soviética. Inmediatamente después, ¿qué iba a hacer Francia solo? Se une a esta bizona y se forma la trizona. Las tres zonas de ejércitos de ocupación entregan el territorio, desocupan militarmente el territorio y queda las zonas, ¿no es cierto?, occidentales libres frente a la zona de ocupación soviética. Pero ¿cuándo se va a empezar a notar más esa rivalidad? Cuando, gracias al Plan Marshall, en la zona occidental se va a decretar un nuevo billete, una nueva moneda, que va a quedar diferente a lo que es la moneda de Alemania del Este. Y va a empezar un desarrollo de la Alemania occidental absolutamente a destiempo con el desarrollo que hay en la Alemania ocupada por los soviéticos. Comienza la recuperación y comienza la atracción, porque si hay trabajo, hay mejores sueldos en la parte occidental, comienzan, ¿no es cierto?, a venir a trabajar al Berlín occidental, Alemania occidental. No se ha construido el muro, no hemos hablado del muro todavía. Por lo tanto, la ciudad de Berlín es una ciudad donde hay una frontera, pero hay pasos con servicios unidos para poder pasar de un lado a otro. Esto va a molestar a la Unión Soviética porque piensa que frente a ese auge, Berlín Occidental va a querer unirse a la Alemania Occidental. Y es ahí cuando decreta el bloqueo. Rusia, Unión Soviética, impone un bloqueo hacia Berlín Occidental. O sea, cierra todos los pasos terrestres, ferroviarios, cosa que Alemania Occidental, Berlín Occidental no puede recibir suministros de ningún tipo. ¿Cuál va a ser la respuesta de los aliados ante este bloqueo que va a imponer la Unión Soviética? Lo que nosotros llamamos el puente aéreo. Vale decir, desde zonas de Alemania Occidental van a salir aviones que van a partir cada 2 minutos con todo tipo de suministro y va a durar 11 meses este bloqueo, en que van a recibir desde petróleo, cemento, medicamentos, alimentos, todo, absolutamente todo, va a llegar a través de ese puente aéreo que ustedes ven de las distintas partes de a donde salen los aviones y confluyen en un punto. Ese punto es Berlín Occidental. Obviamente que esto va a afectar al bloqueo, pero también va a ser una propaganda efectiva que la quieren usar los dos bloques. Hacia Occidente, cuando aparecen los aviones, está lleno de niños, porque antes de bajar a entregarle los suministros que necesitan, hacen unos vuelos rasantes donde lanzan caramelos, todo tipo de caramelos que viene del mundo occidental hacia los niños de Europa Occidental. Entonces, esto fue lo que permitió que ese bloqueo no resultara. Ambos países hicieron todo tipo de propaganda y finalmente el bloqueo va a ser un fracaso. Pero es impactante no solamente nombrar
lo que significa el bloqueo. ¿Cómo Occidente pudo suministrar todo? Ladrillos, cemento, alimento, petróleo. Ustedes me dirán, está bien que le manden alimento, pero todo lo que una ciudad necesita para crecer, para desarrollarse, cuando nada podía entrar por una vía terrestre. Ahí están los aviones que cada 2 minutos despegan de distintas ciudades de Europa Occidental, cuyo destino es Berlín Occidental, que todavía se puede suministrar a través, ¿no es cierto?, del aire. Y ahí son imágenes donde van llegando todo, donde los niños esperan estas golosinas, estos caramelos. Y termina el bloqueo porque fue un fracaso para la Unión Soviética, porque no se cumplió lo que ellos quisieron. Ellos quisieron de que Berlín Occidental claudicara y que finalmente fuera un solo Berlín que estuviera dentro del dominio de la Unión Soviética. Ese hecho empujó a esta trizona, a estos países occidentales, a declarar definitivamente la formación de la Alemania federal, la Alemania realmente democrática, la Alemania occidental. Alrededor del 12 de mayo se decreta la formación de esta Alemania con autoridades alemanas. Y contra esa situación, a fines del año 49, en octubre, van a ser los soviéticos los que van a declarar la Alemania democrática. La Alemania occidental va a tener a Bonn como capital, no a Berlín Occidental, a Bonn como capital. Era más fácil que tenerla, su capital, dentro del territorio soviético. Y los alemanes, vinculados y bajo la órbita soviética, van a seguir manteniendo la parte de Berlín del Este como la capital de lo que llamamos nosotros la Alemania democrática. Hay una curiosidad histórica. El marxismo siempre ocupa la palabra democrático. La República Democrática Popular de China, la República Democrática de Alemania. Y así ocupan el término democrático con una democracia particular, como dicen referente a Cuba. No me quiero referir a nadie. Cualquier cosa es una comparación. Bueno, así que Berlín siguió siendo una ciudad dividida, pero no dividida por un muro, controlada por dos mundos ideológicamente distintos, pero con comunicaciones. La gente de Berlín Oriental puede trabajar en Berlín Occidental. Se pueden visitar las familias. De la Alemania del Este se podía pasar a la Alemania Occidental. Los servicios de Berlín eran comunes. Los trenes, las comunicaciones, los tranvías, el servicio de correo, también era parte de los servicios unidos. Obviamente que había una frontera y habían puntos fronterizos, que era como pagar un peaje. Te controlaban, pero lógicamente iba, ¿no es cierto?, produciéndose una mayor diferenciación. Ahí están puntos fronterizos en los cuales no hay nada, no hay muro, no hay alambre, solo te piden la documentación y tú pasas de un lado a otro. O sea, la frontera siempre estuvo vigilada, pero no prohibida. Siguió siendo abierta. Puntos, por ejemplo, de control para pasar esta puerta de Brandeburgo, que quedó después bajo el lado oriental. Pero siempre se ha hablado del milagro alemán, aquella reconstrucción de las cenizas. ¿Y a quién debemos el milagro alemán? Lógicamente que La Plata, el Tan Marshall, etc. Pero si no hay personas que hacen una buena gestión, no logra visualizarse ese desarrollo. Y aquí tenemos a dos personas, Konrad Adenauer, el primer ministro de la Alemania Occidental, y Ludwig Erhard,
el ministro de Economía, ministro de Hacienda, podríamos decir. Fueron los dos artífices de la recuperación de Alemania. Pero la división ideológica persistía, y persistía en todas partes del mundo con la división ideológica del mundo. Europa temía que de repente la Unión Soviética pudiera proseguir hacia otros territorios de una Europa occidental. Y frente a ese peligro se va a crear la OTAN, el año 49. La OTAN, la Organización del Atlántico Norte, y que es una organización militar defensiva, no es ofensiva. O sea, si a un miembro de la OTAN lo atacan, ahí responde la OTAN. Pero la OTAN no va a ir a invadir. La única época, el único momento que la OTAN tuvo un papel ofensivo fue en la Guerra de los Balcanes, cuando atacó Serbia. Pero nunca ha vuelto a tener un papel ofensivo. Estados Unidos y Canadá forman parte de la OTAN y eso significa que adquieren un compromiso con el mundo dentro de la Guerra Fría, con el mundo occidental. Pero la expansión soviética va a cambiar de continente, podríamos decir. Va a cambiar hacia otros lugares. Y ahí es cuando nosotros, a partir del año 49, comenzamos a ver cómo los países asiáticos van cayendo en la órbita soviética. China, Corea, Vietnam, Camboya, Laos, Birmania. Hacia ese lado es la expansión del mundo comunista y la respuesta de Estados Unidos, que ha tomado un compromiso con la doctrina Truman de frenar el avance del comunismo. Nosotros tenemos que ha intervenido, especialmente en la guerra de Vietnam y también en la situación interna de Camboya. El año 53 es un año de cambios políticos en la dirección de dos bloques. En el bloque occidental asume, después de Truman, el presidente Eisenhower. Y en el bloque soviético, el año 53, muere Stalin. La historia dice, Stalin murió como vivió, maldiciendo, lleno de fantasmas, creyéndose perseguido incluso por los médicos. Muere y va a ser reemplazado por Nikita Khrushchev, que va a asumir el año 55. Hay un momento difícil internamente en el partido, pero asume. Pero Nikita Khrushchev se encuentra con un documento que nadie sabía, un testamento de Lenin que ponía sobre aviso que ojalá no fuera Stalin la figura que condujera los destinos de la Unión Soviética por la brutalidad de la forma de ser de Stalin. Y es a Nikita Khrushchev el que le va a tocar denunciar en la Unión Soviética que este personaje endiosado era un asesino y la cantidad de muertes que hubo en la época de Stalin. Y eso lleva a un periodo nuevo dentro de la historia de Rusia o de la Unión Soviética que se llama la desestalinización. Tratar de terminar con este culto a Stalin y empezar un periodo que se va a llamar la coexistencia pacífica o el periodo del deshielo. Khrushchev anuncia que en el mundo pueden coexistir pacíficamente dos ideologías. Y frente a lo que ha ocurrido en los regímenes de Stalin, comunista de los distintos países, propone una pequeña apertura, una pequeña el deshielo, ¿no es cierto? Que se abra un poquitito. Esto trae consecuencias muchas veces bastante negativas, como va a ser la revolución dentro de Hungría, después las revueltas de Checoslovaquia, en Polonia, etc. Pero así nosotros tenemos que frente a la constitución de la OTAN se va a fundar, se va a crear el Pacto de Varsovia. Y que el Pacto de Varsovia
es una instancia militar defensiva con los ejércitos de los países junto a la Unión Soviética. Fue en mayo del 55, la OTAN se creó el año 49. Y es justamente una respuesta militar. Si algún país de la Unión Soviética es agredido por un miembro de la OTAN, el Pacto de Varsovia reacciona. Y si el Pacto de Varsovia ataca a algún país de la Europa que no es comunista, la OTAN reacciona. Pero nosotros tenemos que frente a todo este desarrollo de Berlín y de Alemania, comienza una emigración horrorosa. Historiadores llaman una verdadera hemorragia de demografía. Se va la gente. Berlín no puede aceptar que se le vaya la gente en edad de trabajar, que es la máxima capacidad laboral que tiene esa gente. Y así nos vamos a encontrar el año 61 con lo que los historiadores llaman la gran mentira. Y la gran mentira es una entrevista que se le hace el 15 de junio del 61 a Walter Ulbricht. Walter Ulbricht es la máxima autoridad alemana comunista que está a cargo de Berlín Oriental. Y se le pregunta, hay un rumor que se va a construir un muro. Y él contesta, no hay nada, no hay ninguna idea de construir un muro. Y así vamos a llegar, que la noche del 12 al 13 de agosto del año 1961, agosto, verano, en que hay poca gente en las ciudades, mucha gente sale. Del 12 al 13, la noche de un sábado a un domingo. La población se levanta el domingo más tarde. Esa población de Berlín que se acostó con un Berlín ubicado, un Berlín relacionado, se despierta en la mañana con un Berlín dividido en ese momento por alambres de púa. Y aquí tenemos a Walter Ulbricht con el señor Erich Honecker, que hablan de la Operación Rosa, dividir para la seguridad del territorio de Berlín. Ese es el inicio de la división en que tú me dices, ¿cómo en una noche? Bueno, en una noche no se construye, en una noche se divide con alambres de púa y que se mandan a todos los representantes del ejército, de la Stasi, que es la policía secreta, a hacer toda la división de Berlín y todo el territorio de la Alemania occidental hacia la Unión Soviética para que no pase ningún alemán del este hacia la Alemania occidental. Los muros se construyen para salir. Aquí se construye para que la gente no pueda entrar en unas partes y salir en otra parte. Entonces, todos estos puntos por los cuales se transitaba muy fácilmente comienzan a cerrarse y quedan y empiezan las familias a distanciarse. Cuando se construye el muro, las familias se pueden mirar, ver, porque es alambre. Pero cuando el muro comienza a construirse de este concreto, ladrillo, piedras, etc., quedan absolutamente divididos. Así es al comienzo. Sale la gente a mirarse, a hablarse, por último, a tocarse frente al muro. Familias divididas, parejas divididos, jóvenes, amistades, amantes, todo lo que ustedes quieran, todos divididos. Y ahí está el inicio de la construcción de este muro con un control sobre esta parte alambrada totalmente férreo. Pero el muro va a llegar a estar construido así. Se va a ir construyendo en el tiempo de esa manera, un muro infranqueable. Incluso hay partes que habían dos murallas y al medio
lo llamaban el corredor de la muerte. He tenido la suerte de estar en Berlín hace un mes atrás y darme cuenta lo que fue ese corredor de la muerte. Pero de las cosas más curiosas es que el muro se trazó, incluso se trazó a través de edificios, donde la entrada de un edificio estaba en la parte oriental y las ventanas daban a una calle occidental. Y por eso fue que al comienzo tanta gente comenzó a saltar y a tirarse de las ventanas al lado occidental. ¿Y qué hicieron los del Berlín Oriental? Tapiaron las ventanas. Y de esa manera, como ustedes pueden ver ahí, están todas las ventanas tapiadas para que no se pudieran descolgar. Y así se va construyendo el muro y uno dice, ¿con qué? ¿Con qué elemento? Todas las piedras, cemento, bloques de la destrucción de Alemania Oriental, producto de la Segunda Guerra Mundial, se fueron llevando hacia Berlín y sirvieron para poder construir el muro con esas características que prácticamente nadie puede traspasar. Hay un punto de cruce simbólico que se llama el Checkpoint Charlie, donde la gente, ¿no es cierto?, puede pasar solo miembros de las Fuerzas Armadas, algunos extranjeros que han pedido un permiso especial. Y empiezan los primeros mártires. El primer mártir, que es un soldado de la parte de Berlín Oriental, que quiso saltar estos alambrados hacia la parte occidental y quedó enredado en los alambres, cayó. Los guardias de frontera esperaron que se desangrara, que muriera, y ahí lo tomaron y lo volvieron a entregar al Berlín Occidental. Una manera de amedrentar a la población, una manera de que la cosa era de verdad, una advertencia psicológica en una ciudad que hoy día la vemos unida, como ustedes van a ver después, pero así estaba dividido Berlín. Los números no nos dicen nada, porque es horror, pero de alguna manera uno se da cuenta de la magnitud. Desde la construcción del muro hasta la caída del muro, más o menos unas 100.000 personas intentaron huir del lado del este hacia el occidente. En el muro mismo, 160 muertos. Entonces, la verdad que cuando se habla de muro, y especialmente en Alemania, lo relacionan con muerte, lo relacionan con algo trágico. Y así se va dividiendo esta ciudad que por un lado va adquiriendo un desarrollo que lo conocemos con el milagro alemán y el otro lado una pobreza inmensa. Lo que más esperaban era cuál iba a ser la reacción de Estados Unidos. Estados Unidos estaba al mando del bloque occidental. ¿Cuál iba a ser la reacción de Estados Unidos cuando estaban construyendo el bloque? Estados Unidos está con Kennedy y está pasando uno de los momentos más álgidos, más complicados de la Guerra Fría, que es el desembarco en Bahía Cochino y la crisis de los misiles. O sea, Estados Unidos no tiene tiempo, no puede ir a mirar qué es lo que está pasando en Alemania, ni tampoco llevar tropas. Bien cortito, Fidel llegó al poder el año 59, 1 de enero, con apoyo de Estados Unidos, que se dio cuenta de la dictadura de Batista. Pero las primeras medidas de Fidel fueron nacionalizar todo. Y grandes riquezas estaban en manos de norteamericanos. Y llegan a Estados Unidos norteamericanos expropiados, cubanos expropiados en sus riquezas, y le piden al gobierno de Kennedy que haga algo. Así como ayudó a poner a Kennedy en el poder, ahora que lo saque.
Y es ahí donde se organiza este desembarco, que es el desembarco en Bahía Cochino, que no lo hace Estados Unidos como país. Estados Unidos presta embarcaciones, presta Marines, y los que vienen a retomar sus cosas son cubanos que han sido expropiados y norteamericanos expropiados. Nadie tomó en consideración el gran apoyo que en ese momento tenía Fidel Castro dentro de Rusia. Por lo tanto, fue un desastre para Estados Unidos el desembarque de Bahía Cochino. Ese es el minuto que Fidel Castro se une con Rusia. Ese es el minuto que está Khrushchev y que Khrushchev con Fidel Castro establecen una amistad que para Fidel significaría el trampolín para entrar las fuerzas ideológicamente marxistas en América Latina. Y crea una estrategia, instalar misiles en Cuba mirando a Estados Unidos. Esto es lo que llamamos la crisis de los misiles, donde el mundo estuvo a un tris de que se produjera un enfrentamiento nuclear, porque Estados Unidos detecta los misiles, hace una advertencia de invasión, primero aérea y después terrestre, sobre Cuba, y eso llevó finalmente a la negociación. Miren esa fotografía de Kennedy. Es como decir, estoy entre la espada y la pared por una isla de este porte. Me tienen, ¿no es cierto?, al borde de meterme en una guerra nuclear. Finalmente, gracias a Dios, llegó el acuerdo, primó la cordura, no fue el enfrentamiento nuclear. No crean ustedes que solamente Rusia cedió. Rusia sacó los misiles de Cuba y Estados Unidos, como parte de la OTAN, tiene que sacar los misiles que tenían en Turquía. Así es que el muro no fue cosa en la cual intervino Estados Unidos. El muro se construyó, quedó establecida todo lo que es, ¿no es cierto?, la frontera, y así tenemos que Berlín resistió y soportó como ciudad dentro del mundo soviético desde el fin de la Guerra Fría hasta 1989. Y estas imágenes son sobrecogedoras, porque la casa está en la parte, ¿no es cierto?, oriental, pero las ventanas, o sea, la gente puede salir por las ventanas y puede llegar a la parte occidental. Este es un caso emblemático de una mujer que se llama Frieda Schulz, en que tenía 77 años y está tratando de lanzarse al vacío desde un segundo piso para saltar al lado occidental, mientras por dentro lo tiran para el mundo oriental y abajo la esperan con una sábana, ¿no es cierto?, bombero, y logró finalmente saltar. Entonces son muchos los acontecimientos, los hechos. Podríamos estar horas analizando fotografías y así tenemos cómo la gente trata de subirse para mirar a su familia, para no solamente gritarse a través del muro, ver qué es lo que está pasando. Y frente a este intento de huidas que se masifica cada vez más, sale una declaración. La Guardia Fronteriza de Alemania del Este, la declaración es que están dispuestos a disparar. Pero aquí tenemos uno de las guardias fronterizas cuando recién se pone los alambres, en que fueron muchos los que trataron de saltar en las primeras semanas de la formación de este alambrado. Algunos pudieron, otros no, pero también trataban de arrancarse por el río Spree de Berlín, y este es uno de los primeros que lo van, ¿no es cierto?, a asesinar. Era un sastre tratando de arrancarse por el río. Y eso es lo que quiere Berlín. Berlín no puede permitir, la Unión Soviética
no puede permitir que el Berlín Oriental caiga en manos de Occidente. No puede permitir que el símbolo de lo que es el poder soviético comunista caiga en manos de Occidente. Pero solo pensando que más de 1 millón de personas quiso traspasar la frontera, nos da cuenta de qué es lo que es la dimensión de este hecho. Se mantuvieron abiertos solo 7 puntos, con una cantidad de restricciones enorme para diplomáticos, también, ¿no es cierto?, para extranjeros, etc. Y estas imágenes se veían siempre. Una mujer del bloque soviético mirando hacia la calle desde su ventana mientras no se la tapiaron, porque podía ver a miembros de su familia. Yo encuentro que esta imagen solo merece la palabra impactante, sobrecogedora. Aquí estoy, que me vean, que me miren. Y nosotros tenemos que esa fue la realidad de una Alemania dividida y de un Berlín dividido. ¿Hasta cuándo? Hasta noviembre de 1989, cuando viene el proceso de la caída del muro. El muro cayó. Se habían confabulado, podría yo decir, casi los astros, para tener grandes personalidades. Y dentro de ella, no solamente del bloque occidental, que está la Margaret Thatcher, está Reagan, está el Papa Juan Pablo II. También tenemos a un Gorbachev que inició una política de reforma, la perestroika, la glasnost, y también tenemos un Lech Walesa con un gran movimiento sindical en Polonia. Todo se junta. No podríamos decir cuál es la causa inmediata. Todo se junta. Lo único que sabemos es que cuando se está conmemorando los 40 años de la fundación de la República Democrática Alemana, de la República del Este comunista, va a caer el muro. ¿Qué es lo que pasa? Se estaba conmemorando con grandes celebraciones. ¿Y quién era el invitado de honor? Gorbachev. Y mientras están adentro, en los salones, en gran banquete, con los jerarcas alemanes comunistas y Gorbachev afuera, protestas. Protestas porque Gorbachev ha ido dando esperanzas de apertura. Entonces el grito era Gorbi, Gorbi. Gorbi, Gorbi era como diciendo, danos una mano, danos la posibilidad. Frente a todo ese desorden de afuera, gritos en las ciudades más importantes, en la frontera occidental del muro, porque esto se estaba dando por la televisión, mandan al portavoz del Partido Comunista de Alemania, que se llama Schabowski, que según dicen, estaba con un poquitito de alcohol, un poquito. Entonces empieza en la televisión a hacer unas preguntas el periodista, diciéndole que cuándo se va a abrir la frontera, cuándo se van a abrir los puntos fronterizos. Él contesta que se van a abrir. No había ninguna fecha determinada, no lo habían estipulado todavía con Gorbachev. Pero está la presión del periodista de preguntarle cuándo, que él contesta ahora. 9 de noviembre, ahora. Eso se oye en todos los medios de comunicación. Por lo tanto, es el minuto que toda la población de Berlín del Este se va hacia el muro y la población de Berlín Occidental se viene al muro con champán, con copas para celebrar, con comida. Llamaba la atención plátanos que les traían a sus compatriotas del Berlín. Empiezan a botar al muro frente a la mirada atónita de los guardias que no han recibido ninguna orden de apertura, pero es tal
la cantidad de gente que se agolpa en la frontera, que ellos dicen, algo tiene que haber pasado. Nosotros no podemos comenzar a disparar a la ciudad entera de los habitantes de Berlín. Y así tenemos cómo el muro cayó. ¿Y quién lo votó? El muro se cayó. Las circunstancias históricas hicieron que el muro se cayera. ¿Y qué implica? Implica muchas cosas. Implica el fin del Imperio Soviético. Implica el fin de la Unión Soviética. El fracaso del mundo comunista como se estaba llevando hasta ese minuto. Pero lo más importante que implica es la reunificación de Berlín y la reunificación de Alemania. Proceso que comienza en ese momento y que sigue hasta el día de hoy para tratar de equiparar a estas dos partes donde todavía se visualiza una cierta diferencia. Eso era lo que yo quería contarles hoy día. Les agradezco en nombre de Lomata Cultural su presencia y ya nos veremos en una próxima oportunidad.